Señal Internacional. Continúan los bombardeos en la capital ucraniana de Kiev a 28 días de la invasión rusa. Nuevos bombardeos en la capital de Ucrania. El barrio de Nivki, situado en la parte más cercana a la línea del frente de la ciudad, a unos 5 kilómetros de distancia, fue alcanzado por tiros de artillería el miércoles a primera hora de la mañana. 4 personas fueron heridas, según un comunicado de la administración de Kiev. Una casa quedó totalmente destruida e incendiada y varios inmuebles fueron acribillados por la metralla. El ataque destrozó los escaparates de las tiendas vecinas y las ventanas de los edificios, así como varios árboles de este distrito residencial. Fue un golpe en el techo, salí de la casa a fumar un cigarrillo y cuando volví a entrar sucedió, el techo se derrumbó. La capital ucraniana quedó bajo toque de queda de 35 horas desde la noche del lunes, luego de que ataques rusos destruyeran el centro comercial Retrovil, donde al menos 8 personas murieron. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó al Papa Francisco a ser mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia a 28 días del inicio de la invasión de Moscú a Kiev. Tras una conversación telefónica, Zelensky indicó que había informado a su santidad de la situación humanitaria difícil y del bloqueo de los corredores humanitarios por las tropas rusas y agradeció los rezos por Ucrania y por la paz oficiados por el Papa. Desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania, el Papa Francisco pide por la paz en esa región del mundo y envió 2 cardenales para mostrar la cercanía de la Iglesia Católica con el pueblo ucraniano. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue condenado por la justicia rusa a otros 9 años de cárcel tras ser declarado culpable de fraude y desacato. Navalny condenado a 9 años de cárcel por estafa y desacato. El encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido declarado este martes culpable de estafa, delito por el que la Fiscalía había pedido una condena de 13 años. La juez Margarita Kotova sentenció al principal opositor a Putin a 9 años de cárcel. En su motivación de condena, la juez especifica que Navalny realizó la apropiación de bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza. El fallo condenatorio fue leído en la vista que no se celebró en sede judicial y con público, sino a puerta cerrada en la propia prisión de Pokrov, donde el opositor a Vladimir Putin cumple condena desde febrero del año pasado por supuesto fraude. La Fiscalía acusa a Navalny, de 45 años, de haber desviado varios millones de rublos de donaciones entregadas a su organización Fondo de Lucha contra la Corrupción, que denunció el enriquecimiento ilícito de altos cargos rusos. Navalny llamó a sus partidarios en los últimos días a manifestarse contra la invasión de Ucrania. Condenan a 8 años de prisión a la opositora nicaragüense Cristina Chamorro tras ser hallada culpable por lavado de dinero, bienes y activos. La opositora Cristina Chamorro, condenada a 8 años de cárcel en Nicaragua. La principal figura de la oposición a Daniel Ortega, a la que no se le permitió presentarse a las elecciones, tendrá que cumplir pena por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Cristina Chamorro, de 68 años, está en detención domiciliaria desde junio del año pasado. Era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su 5º mandato junto a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta. Previamente había encarcelado a otros 6 opositores. Esta condena forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de políticos opositores al gobierno sandinista, acusados en su mayoría de traición a la patria o lavado de dinero. El presidente de Nicaragua ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de traidores a la patria, criminales e hijos de perra de los imperialistas yanquis. Mientras, desde Costa Rica, donde vive exiliada, Olama Hurtado, sobrina del preso político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, denuncia que la salud de los más de 40 opositores encarcelados del gobierno de Daniel Ortega se ha deteriorado. Muchos de ellos se han agravado sus enfermedades que eran persistentes antes.
En el caso de Víctor Hugo Tinoco, por ejemplo, está empezando una parálisis facial. También ha incrementado o ha desmejorado la salud de muchos de ellos. Hurtado pide que a los presos les apliquen al menos las conocidas como normas Mandela, como acceso al aire libre, tener buena alimentación y atención sanitaria. Localizan una de las cajas negras del avión que se estrelló en China con 132 personas a bordo. Los equipos de búsqueda han recuperado una de las cajas negras del avión de China Eastern que se estrelló el lunes en el sur del país con 132 personas a bordo. Así informaron este miércoles medios estatales. La caja está gravemente dañada, según trabajadores de los grupos de rescate citados por la agencia oficial Xinhua, y todavía está por determinar si es el aparato que registra las voces en la cabina de mando o la información técnica del vuelo. 48 horas después del siniestro, las autoridades aún no han informado del hallazgo de supervivientes, mientras prosiguen, entorpecidas de momento por la lluvia, las labores de rescate en la escarpada zona en la que se precipitó la aeronave. Medios oficiales chinos, los únicos a los que se les ha permitido acceder a la zona para cubrir el accidente, dijeron también que las condiciones meteorológicas eran normales en el momento del accidente. La Administración de Aviación Civil de China ha anunciado una investigación del sector aéreo nacional que se prolongará durante 2 semanas para garantizar la seguridad absoluta en las operaciones del sector. Sonia y Belén, la información nacional e internacional más importante. Regreso con ustedes al Foro B.